Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, quiero darte las gracias por estar en un episodio más aquí con nosotros para poder aprender, inspirarte también y sobre todo sacar muchas ideas de cómo puedes mejorar tu emprendimiento y también ir derribando ciertos mitos o creencias a lo mejor limitantes que pudieran estar siendo un obstáculo para ti que a lo mejor quieres apenas independizarte o abrir tu propio consultorio o abrir tu propio centro. Y precisamente para ir quitando un poco pues estos tabús que existen en torno a la psicología, sobre todo infantil, o a la atención, a la intervención temprana también con niños. Uno de ellos es que los hombres no pueden atender a niños chiquitos. Y como aquí estamos para desmitificar muchas cosas, el día de hoy tengo a un invitado súper especial, Miguel Ángel Raigoso. ¿Sí? Raigosa. Raigosa, Raigosa. Me estoy aprendiendo su apellido, pero Miguel Ángel, tuve la oportunidad de conocerlo hace, pues de hecho este año, Este año, ajá. recientemente, en un evento de puros centros terapéuticos de aquí de Monterrey, y me encantó su historia. Él es el dueño de un centro llamado Destrezas aquí en Monterrey, Nuevo León, el cual tiene dos sucursales y ahorita me va a encantar que él te pueda platicar un poquito de cómo ha sido toda su trayectoria, porque además no solamente nos va a ayudar a ir derribando el mito de que los hombres no pueden dedicarse a una intervención infantil, sino que además ni siquiera ocupaste una licenciatura en psicología como tal para poder lograr lo que hoy Destrezas es en cuanto a centro de intervención temprana. Entonces, me encantaría que pudieras presentarte un poquito, platicar, pues que les cuentes a la audiencia que nos escucha ¿cuáles son los servicios que tienen ustedes en Destrezas? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las edades que tienen? Y también que les cuentes qué estudiaste, ¿no? Gracias por estar aquí, a ti, a Ale, su esposa, que también nos acompaña por acá, tras bambalinas, pero que también está siendo parte de este proyecto. Primero que nada, Susi, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí y sobre todo llegar a más personas y compartir mi historia y saber que sí se puede, que nosotros desde nuestra trinchera de hombres sí podemos, siempre y Claro. cuando tengamos la vocación de servicio, la voluntad de servir y sobre todo generar un cambio en nuestra sociedad, que eso es uno de los valores que tenemos nosotros en Destrezas, generar un cambio y un impacto fuerte en la inclusión en nuestros niños que tanto lo necesitan actualmente. Así Entonces, es. pues muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Digo, para mí es un honor. Normalmente estoy acostumbrada, te lo platicaba un poquito, que estoy muy acostumbrada a trabajar con mujeres y que también luego hay hombres que me buscan tanto para los talleres de emprendimiento o para las consultorías, que a veces son ellos mismos los que quieren emprender y en otras ocasiones son los esposos de las chicas que están emprendiendo, ¿no? Entonces, luego se topan con esta barrera y yo decía, no, tiene que haber un hombre dentro también del podcast que nos comparta su experiencia y de cómo ha sido. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tienes con Destrezas y qué es en sí el centro de Destrezas? Bueno, mira, Destrezas em, tiene básicamente 3 años. En el Ujú, papel tiene 3 años, ujú. pero Destrezas se creó hace ya 20 años en mi mente. Okey. Siempre he tenido las ganas de emprender, siempre de buscar más. Me enamoré de mi trabajo. Yo soy egresado de la Facultad de Organización Deportiva. Ujú. Por allá soy generación 2002-2006 y Okey. toda mi carrera siempre me fue llevando a trabajar con niños con alguna necesidad educativa, tanto Ujú. física como intelectual. Okey. Entonces descubrí mi vocación a muy temprana edad. Ujú. Entonces siempre donde yo iba me topaba con niños con alguna condición, que yo era entrenador de fútbol, soccer infantil. Okey. Entonces de pronto me llegaban papás con niños con parálisis cerebral o niños con sordera o niños débiles visuales, porque en ningún lugar los atendían. Entonces yo desde pues mis valores que me Ujú. inculcaron en casa, yo decía, pues estos chiquitines no los podemos Ujú. excluir. Estoy hablando que en ese tiempo yo no sabía nada de la discapacidad, yo Ujú. no sabía nada del autismo, Ujú. pero te digo, ese amor por mi Ujú. carrera, ese amor por contribuir a mi sociedad, me llevó a irlos integrando poco a Ujú. poco. Y me enamoré básicamente de eso. Entonces, toda mi carrera la fui desarrollando enfocado a trabajar con niños con alguna necesidad educativa, Okey, pero desde básicamente. el deporte en un Desde el inicio. deporte, utilizando Ujú. el deporte como herramienta. Okey. Seguimiento de instrucciones, frustración, coordinación, tolerancia a la frustración, espera de turno. El deporte es magnífico para eso. Claro. Entonces, yo fui descubriendo que no había quien trabajara Ujú. con estos chiquitines. Y me enamoré tanto que yo después empecé a trabajar en escuelas de educación especial. Estuve trabajando en OGA mucho tiempo. Un saludo a mis Ujú. amigos de OGA. Em, ¿Qué y ahí hacías en Noga? en OGA yo fungía como
terapista, como terapeuta físico también. Ya, ok. Y también todo el área de psicomotor y neuromotor. Ujú, Ahí fue donde ujú, aprendí mucho ahí en Oga. Me fui ujú. capacitando, me capacitaron para dar terapia con caballos, brindar Exacto. terapia con caballos, también utilizando el deporte y el caballo como Sí. herramienta. Entonces trabajé mucho tiempo ahí. Me enamoré también del autismo cuando yo trabajaba en un colegio de un chiquitín en ese tiempo con autismo. En ese tiempo se le conocía como Asperger. Ujú, Estoy hablando hace ya 20 años de eso. ujú. Entonces llegan un día a la oficina de deportes y mi coordinador, Fer López, me dice, oye Miguel, hay un chiquitín que su mamá quiere que vayas a darle clases de soccer a su casa. ¿Quién es? ¿No? Me dice el nombre. Y yo, ¿qué voy a hacer? Ve, Miguel. Bueno, conocí este chico que ahorita tiene 27 años, Ok. Andrés. Después de ahí duré 10 años trabajando con Andrés. Wow. Lo enseñé desde correr correctamente, caminar, y ahí fue donde yo descubrí el autismo como tal. Ok. Los últimos 4 años de estar trabajando yo con Andrés, lo enseñé a manejar. Ok. Andrés ya maneja su propio coche, Ok. actualmente es licenciado en turismo, Ok. habla varios idiomas, maneja súper bien, te puedo decir que maneja mejor que muchos que yo conozco. Y ese fue mi primer acercamiento que yo tuve con el autismo en aquel tiempo. Ujú. Y me enamoré prácticamente del autismo. A raíz de eso empecé a tomar muchos cursos, empecé a tomar los cursos que hace Arena constantemente una vez al año, me empecé a empapar de todo, empecé a leer, me empecé a especializar, tomé cursos para terapia de lenguaje, el curso de hipoterapia en Ujú. Oga, terapia Ujú. ocupacional. Entonces yo descubrí que no hay quien trabaje con estos chiquitines buscando con ese perfil, Ujú. porque los papás dicen, bueno, y quiero que haga deporte, pero ¿con quién lo voy a Claro. llevar? Esa es una de las dudas que, por ejemplo, a mí siempre me preguntan en redes de, ¿a qué lugar me recomiendas llevarlo para que pueda entrenar fútbol o natación o en tal? Y es bien difícil, como tú dices, no hay de pronto tantas oportunidades para que, sobre todo con gente que sepa cómo trabajar con ellos dentro de un deporte. Y entonces por eso también me encanta tu historia y yo decía, quiero que la compartas, porque tu acercamiento hacia ellos ha sido desde un lado deportivo y después te empapaste como de toda la parte como tal de la discapacidad o de la condición o de las características ya de lo que conlleva, pero tú lo hiciste de manera genuina, como de parte de una vocación y de tus valores de decir, oye, pues yo quiero, no quiero servir, y luego ya tuviste esta preparación, que a veces hay gente que se paraliza pensando en el, es que tengo muchos papeles o tengo muchos certificados o tengo tal maestría, doctorado y todo, y que por supuesto son muy valiosas, pero no sé si te pasa, yo lo veo muy seguido en las capacitaciones que doy, que luego, pues sí tienen mucha teoría, pero no saben llevarla a la práctica, ¿no? O sea, no saben al final del día luego qué hacer con el niño cuando ya llega ahí, cuando no quiere trabajar, cuando se tira al piso, cuando tiene conductas de pronto un tanto disruptivas. Ajá, es que tiene que ver mucho la transferencia del aprendizaje. Como bien lo dices, una persona puede ser muy inteligente, muy culta, pero si al momento de transmitir el aprendizaje no se le da, no tiene las herramientas necesarias, no tiene la vocación o eso que yo le llamo que el Ese sentirlo, feeling, sí, ese feeling, el claro. sentirlo, el simplemente con observar al niño dices, Esto hay que trabajarlo". Ujú, Yo creo que eso a veces se nace y creo que todos los que nos dedicamos a eso nacemos con ese ojo clínico bien desarrollado y tus valores te indican por dónde trabajar. Entonces, te digo, yo descubrí, me fui capacitando en todo esto. Di clases en la Universidad Metropolitana entrando por el área de educación física especial. wow. Fui entrenador estatal de la selección de parálisis cerebral en el atletismo, representando a Nuevo León a nivel nacional, con muy buenos resultados, pero todo enfocado al deporte. Y te Ujú, digo, yo cuando era entrenador, yo no me fijaba tanto en los resultados de las medallas. A mí lo que me encanta más es forjar personas, ujú, que realmente estos chicos sean independientes. correcto. O sea, si nos traíamos medalla de oro o plata, a mí Ujú, el color de la medalla, fíjate que no me interesaba mucho. ujú. A mí me interesa más el crear competencias para la vida. En quién te conviertes para poder lograr Exactamente. ganar una medalla, ¿no? Porque al final es eso, tú te convertiste en una persona más capaz, más habilidosa en determinado deporte que te llevó a obtener un resultado, pero Claro. no hay resultados sin todo esto previo. Y mira que hay muchos entrenadores que les gusta trabajar con la discapacidad, pero se enfocan en la etapa deportiva. No se fijan en lo que realmente es la Ujú, condición de un niño. ujú, Entonces yo
les digo, no, es que hay que estudiar qué es el autismo, Claro. qué provoca la parálisis cerebral, cuáles son los tipos de condición que provoca la parálisis cerebral para que tú le puedas llegar más a ese niño. Ujú, Igual en la terapia del lenguaje, hay que conocer el porqué, hay ujú. que conocer la parte sensorial, hay que conocer la parte vestibular. Eso se le decía yo al entrenador. Le digo, si no estás conociendo solamente el 30% de la persona, el Claro. otro 70% es la base para que ese chico pueda desarrollar al máximo sus Ujú, capacidades. Entonces, mi meta siempre fue, como te decía, dar un golpe muy fuerte a la sociedad, un impacto fuerte, que los niños y los chicos que llegaran conmigo se llevaran ese aprendizaje para la vida. ujú. Esa es, y por eso a lo largo de toda mi carrera duré mucho tiempo como maestro monitor en colegios muy grandes de aquí de la ciudad. De hecho, fui el primer maestro sombra en el Liceo de Monterrey de Okey. hombres que no era psicólogo. Ujú. Claro. O sea, tenía que ser psicólogo forzosamente para Ujú. entrar. Pasé muchos filtros de conocimiento, de trato, y me dice el coordinador, eres el primer hombre, el primer maestro que entra como maestro monitor al Liceo de Monterrey que no es psicólogo. Ujú. Pues bueno, empezamos a desarrollar muchísimas cosas y te digo más que nada porque me gusta mucho y me apasiona mucho mi trabajo. Muy bien. Duraste como maestro monitor, ¿y cuáles eran tus alcances cuando estabas haciendo eso? Mira, duré 6 años, Okey. aproximadamente 6 años. Pues era hacer adecuaciones Ujú, a la currícula, ujú, integrar al niño en un grupo social, ujú. em, también tratar ¿Qué de que condición tenía tu un niño? autismo nivel 3. Okey. Entonces, era enfocarlo en ese sentido y que el grupo lo Sí, pudiera, lo lo acogiera, incluyera. lo Ajá. incluyera. Porque otra cosa que yo manejo mucho, una frase que yo utilizo demasiado es, no puede haber inclusión si no hay información. Correcto. O sea, para tú incluir muy bien a un niño o a una persona, te tienes que informar. O sea, no Definitivamente. vale la pena que muchos colegios yo creo que cometen ese error de que en el papel te acepto al niño, pero bueno, ¿qué estás generando para que tener una inclusión exitosa? Entonces, mi programa individual con este chiquitín en particular era llevarlo y exponerlo a cierto tipo de situaciones y que conociera el grupo su condición y cómo le podíamos ayudar para incluirlo, toda esta parte social, que a veces algunas personas o algunos colegios lo dejan mucho como de lado, no lo conocen y como te decía, nada más por cumplir en Ujú. el papel, pero no se empapan. Ahora desde que estábamos en Destrezas, nos ha tocado mucho dar cursos a colegios para sensibilizar a los maestros, que son el Ujú. principal filtro. O sea, son el principal filtro de detección cuando un chiquitín tiene esta necesidad. Entonces, yo les digo a los maestros, yo sé que el sistema de cada colegio Es los distinto. absorbe, va Ujú, muy a las prisas, ujú. pero en esa prisa no podemos dejar de lado el poder hacer una tarea individualizada con uno de los chiquitines y ahí es donde tenemos que tener nuestro ojo clínico muy bien desarrollado. Correcto. Que yo creo que, y eso es algo que ahorita que tú lo mencionas, tú dices que tiene que tener tu ojo clínico desarrollado. Yo soy licenciada en educación y yo duré 10 años trabajando en colegios, siempre como maestra de grupo. Y yo les digo siempre, cuando me toca dar, ahora desde esta perspectiva ya como en un centro y más a un nivel terapéutico, el empoderar a los maestros a decirles, de verdad que tú tienes el mejor ojo clínico, porque tú tienes una oportunidad que nosotros como terapeutas por fuera no tenemos, que es el poder ver a un niño de la misma edad con que debería de compartir el mismo tipo de características rodeado a otros 20 niños simultáneamente. ¿Por qué? Porque tu ojo clínico, en el caso cuando eres maestro, es porque tengo 20 alumnos que sí logran las cosas y de repente este no termina, este no avanza, este no aprende. O sea, eso, el no sé qué tiene, pero sé que algo tiene, ese es tu primer filtro para Ujú. decir, hay algo aquí que aunque no sepas identificarlo y no pasa nada porque no eres especialista en el tema y no hay ningún problema, pero ya identificaste, o sea, sí tienen ese ojo clínico y a veces no se lo creen porque dicen, no, es que yo soy solo maestro. No, pero te estás dando cuenta porque tú tienes ese contexto maravilloso de la norma, es decir, lo que se espera que haga un niño de su edad versus lo que alguien no está logrando y ese que no lo está logrando siempre hay un por qué no lo está logrando y en ese por qué es cuando llegan con nosotros, en los centros, en evaluaciones, etcétera. Pero bueno, ha sido, o sea, realmente es muy interesante. Tú dices que trabajabas también como maestro monitor. Ujú.
Pero también trabajaste en colegio, ¿cierto? O Ujú. sea, cuando estabas trabajando como parte del equipo de un colegio, ¿qué impartías o cuál era tu Bueno, función? cuando yo trabajaba en los colegios, yo era básicamente maestro de deportes. Okey. Eso, con el Liceo de Monterrey sí Ujú. estuve específicamente trabajando como maestro monitor. Okey. Pero Ujú. cuando trabajaba deportes también, es que esto siempre me ha seguido, Susi, Okey. esto siempre me ha seguido, el sensibilizar a mis compañeros Mm, maestros, ujú, porque en ocasiones el sistema te absorbe, ujú. de que todos los maestros, todos los colegios quieren ganar, 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 Sí, ganar, correcto. y dejan de lado la parte formativa y le dan más peso Al resultado. a lo Ujú, competitivo. claro. Entonces les digo, no, antes de ser futbolista, antes de ser estudiante, antes de ser doctor, lo que tú quieras, eres una persona. Exacto. Entonces, si la persona no está bien, Ujú, a cualquier cosa que te dediques no vas a llegar al máximo de tu potencialidad. ujú. Entonces, tienes que meterte en la persona, tienes que conocer a la persona como tal. Claro. Entonces, les digo, yo sé que, y por eso yo no duré mucho tiempo trabajando en colegios, porque ese sistema no va conmigo. Exacto. O sea, yo voy más a crear una sociedad comunitaria, que todos nos podemos ayudar, que si lo que yo tengo te beneficia y te puedo ayudar con todo gusto, yo te Ujú, ayudo. ujú, Pero no esta competencia feroz y no equitativa. ujú. Entonces, yo le decía mucho a mis compañeros, no, es que, mira, este chiquitín está pasando por esto, acaba de perder a sus abuelos, no sé, infinidad de cosas, separación de padres, etcétera, un montón de cosas. Le digo, conoce eso. Ujú. Tampoco te digo que estés de metiche, le digo, pero sí tienes que conocer a tu Sí, tus alumnos, alumnado claro. para saber el por qué no están dando lo que deben de dar. Mm, Y lo mismo ocurre ahora con los chiquitines que tenemos en destrezas. Hay que empaparnos globalmente de lo que ocurre a nivel familiar para poderle ayudar al niño. Rousseau decía mucho, el niño es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo va lo maleando, que lo va a sí, corromper. claro. Entonces hay que ver su círculo, Ujú. hay que ver la red de apoyo que tiene ese chiquitín a su alrededor para saber y tener una idea del por qué está teniendo problemas conductuales en la escuela. Exacto, Entonces, exacto. básicamente yo me enfoco mucho en eso. Me ayudó mucho en mi formación, que cuando estaba brindando, era maestro de cátedra en la universidad, me tocó toda la línea pedagógica. Ya, Entonces, conozco de muchas metodologías para llegar a un punto. okey. Desde Montessori, que me encanta Ujú, Montessori, hasta lo tradicional, que hay unos niños que es más, tienes que trabajar lo tradicional, lo cuadrado, la estructura, ujú, por un tiempo. ujú. Pero todo eso empapo yo a mis maestros en destrezas, de que no hay una forma de trabajar, hay miles de formas para llegar a un objetivo y tenemos que encontrar la que mejor le va Al a ese niño, niño y correcto. a esa familia. Ahora cuéntame cómo, justo que ya tienes como toda esta parte de introducción de quién es Miguel y cómo qué estudió y cómo te fuiste acercando hacia eso, ¿dónde nace esta como espinita de voy a crear? ¿Cómo formas destrezas? O sea, y primero también platícale, a la gente, pues, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué servicios ofreces hoy en día en destrezas? Bueno, mira, en destrezas iniciamos hace 3 años solamente con terapia cognitiva conductual, de lenguaje, apoyo académico, psicoterapia, terapia emocional y la alberca. Okey, Clases de natación enfocadas a niños con alguna necesidad educativa. okey, Esos eran los servicios iniciales. De pronto la misma comunidad me empezó correcto. a pedir un programa escolar Ujú, por las mañanas ujú, y actualmente iniciamos el programa hace 3 años con 2 niños y ahorita tenemos casi 30 niños en esta okey, sucursal. Entonces ujú. nos ha ido muy bien. En ese programa escolar, ¿qué es lo que hacen? Bueno, primero dividimos, es un programa que está dividido en 3 grupos. Okey, Desde los más pequeñitos, que van desde los 2 años y medio hasta los 3 años y medio, otros niños de 4 a 6 y de 7 a 10 u 11 años. ¿todos con alguna condición? Todos con la condición Ujú, autismo, síndrome Down, parálisis ujú, cerebral, ujú, algunos con déficit de atención, ujú, hiperactividad, trastornos del lenguaje, niños sordos, ujú. ciegos y débiles visuales. Okey, Entonces, así fue. Pero bueno, destreza surgió porque en todo lo que te platico ahorita de cómo se forjó mi carrera, yo me fui dando cuenta ujú, de todas las necesidades que tienen estos mm, chiquitines. ujú, Y yo en mi mente me imaginaba, si tuviéramos un centro en el que tengamos el área deportiva enfocado a lo que te decía ahorita, generar competencias para la vida diaria, ujú, no competitivas, ujú, que tuvieran los niños ahí mismo sus terapias ujú, individuales, ujú. aunado de terapias grupales. Y ni por mi mente me pasaba tener un kinder como el que tenemos. Y pues, hasta ahí yo me quedaba.
Entonces, porque yo me fui dando a través del Ujú, tiempo que tenía yo 20 años casi ya 20 años de carrera, ujú, de las necesidades que tienen estos niños y sus familias. ujú. Y a los centros a los que yo iba, pues yo decía, bueno, si yo trabajaba en un centro y decía, le hace falta esto, le Sí, hace falta claro, lo otro. Y claro. uno inconscientemente en su mente va creando su modelo Exacto, de escuela que uno quiere, ¿no? exacto. Entonces, por eso es que Destrezas tiene esa esencia. Desde lo deportivo que me apasiona, tanto las terapias que brindamos, o sea, tenemos una canasta, yo le llamo, les digo a mis compañeros, es la canasta básica. Ujú, Podrá haber muchas otras terapias ujú. nuevas y etcétera, pero esta es la canasta básica. Esto Claro, de entrada todos los niños lo ocupan. exacto. Entonces, uno de nuestros valores en Destrezas es brindar terapias de calidad a bajo costo. Okey. A mí no me interesa la parte económica, quiero que sepas. Claro que Ujú, es un negocio y claro que vivo de eso, ujú, pero a mí me gusta más generar un impacto ujú, en la sociedad, llegar a ujú. volumen de gente Exacto. que volteen a Destrezas y dicen, tiene tantos niños, pero tiene muchos niños, pero realmente funciona, es a bajo Ujú, costo, los terapeutas son amenos, son empáticos, por eso mi esposa Ale y yo siempre estamos ahí, porque aparte yo tenemos un chiquitín, tengo un hijo con déficit de atención y hiperactividad. okey. Entonces les digo yo a los papás, yo siempre estoy todos los días del otro lado del escritorio, Ujú. ay, con la zozobra, con el temor, la preocupación de cómo le habrá ido, Ya. qué habrá pasado. Ujú. Y también yo me he topado con la no paciencia de los maestros. Correcto. O sea, yo lo vivo, lo La no vivimos inclusión. en la no inclusión. Claro. La vivimos todos los días, Okey. desde los exámenes, unos compañeros que le hacen bullying, mi hijo que no entiende el doble sentido, que le están haciendo bullying en todos estos aspectos. Yo lo vivo constantemente. Ujú. Entonces yo digo, en Destrezas, todos los papás llegan y nos entregan a sus hijos de corazón para ayudarles. Claro. Y yo estoy en ese camino también Ujú, soy un papá con esa incertidumbre. ujú, Entonces, el que yo llegue a un lugar en el que me tratan con cariño, respeto, porque otra de las cosas es, en Destrezas no ofrecemos algo que el niño no necesita. ujú, Es solamente lo que el niño necesita. Si ujú. nosotros vemos que se nos sale de nuestra área De de expertise. expertise, siempre busco canalizar Ujú, a dónde sí pueden recibir lo que este niño en esta ujú, primera instancia necesita. ujú. Entonces, por eso nos conducimos con esos valores. Y volviendo a la pregunta, pues toda mi carrera me fue forjando a lo que soy Destrezas. Me costó dar ese paso, me costó mucho. Justo apenas te iba a preguntar, ¿cómo es cuando ya decides de, okey, de cómo lo fuiste creando en tu mente? Porque digo, aparte tuviste muy buena escuela, si estuviste en Noga, yo estuve participando ahí también estuve un año más o menos en un proyecto de evaluación, yo iba como parte de un equipo de evaluación externo y estar ahí te enamora, porque Ujú, tienen unas instalaciones súper grandes, un gimnasio neuromotor ujú, divino, el tema de los caballos, yo me certifiqué como terapeuta ecuestre en el 2017 más o menos también, tenemos caballos, o sea, y mi intención era meterlo, pero bueno, la verdad es que es todo un tema trabajarlo con los caballos y luego yo ya estaba súper saturada con lo de las terapias y demás. Pero, ¿cómo le haces si tú tienes todo este bagaje entre escuelas, el maestro monitor, el de deportes, el de todo? Cuando ya dices, ¿sabes qué? No, ya. O sea, empiezas en tu casa, rentas un espacio, ¿cómo das ese primer salto? Bueno, mira, yo siempre estuve alternando mi trabajo fijo Ok, con el autoempleo, ok, porque sí, las expectativas que yo tengo de vida económicas y de calidad hacia mi familia, pues tú sabes que cuando llegas a un trabajo llegas a un tope. correcto. Y yo siempre he tenido la mentalidad que no me puedo estancar. Ok, Yo creo que yo también tengo hiperactividad. ok. Entonces no puedo estar sentado mucho tiempo. Entonces tengo que estar siempre en constante evolución, con la motivación de mi familia siempre. Entonces llegó un punto en el que llegué a un tope y dije, pues no, yo quiero más. Ujú, Y también llegué a un tope, digamos que de edad. Yo ok. tampoco ya no me sentía cómodo Ujú. con la pinta que me ves, barba y los tatuajes, andar de maestro monitor. Ya. O sea, más de una vez me pararon en San Pedro pensando por controlar un episodio de crisis en el Parque Bosques del Valle. A lo mejor muchos me han Ya, de haber visto por ahí en Bosques del Valle, controlando una crisis severa de un chiquitín con autismo nivel 3. ya. De pronto tenía yo 2 patrullas atrás mío. De ¿qué estaba yo haciendo, no? Entonces, Okey, llegué a un punto en el que yo ya no tampoco me sentía cómodo. cómodo. Okey, Y las necesidades de mi familia eran otras. Entonces, empecé ya ahora sí la idea más, rondar más en mi cabeza de okey. poner un centro, activarnos, y me costó trabajo dejar
el empleo formal o el empleo seguro a irme directamente a emprender. Pero a ver, cuando emprendes, ¿rentas un espacio para ello Bueno, como tal? antes de eso yo trabajaba en los parques. Ok, O sea, yo trabajaba aquí en Altavista Invernadero, en el Rufino Tamayo, en Bosques del Valle, y ahí me llegaban los chiquitines. Ahí yo montaba mi circuito de neuromotor, mis aros, mis pelotas, mis conos, y la gente llegaba. ¿Qué te dedicas? Y me veían trabajando con niños con alguna condición y se corría la voz. Oye, hay un claro. maestro ahí. Y lo vi Ya. también en aquel parque. Entonces, de repente yo ya tenía 5 o 6 niños, o a veces 2, trabajando ahí. Entonces ya me empezaban a reconocer. Hasta los mismos vecinos de alrededor, cuando estaba Ajá. el clima muy mal, profe, métase aquí, profe, le presto aquí el porch, o ocupa Ya, el baño, venga, o sea, la comunidad siempre he tenido esa suerte, fíjate, ya. que la comunidad ve y quiere participar de una manera. Claro. Entonces, primero empecé en los parques públicos Ok. ¿Cuánto tiempo duraste en los y pues parques? duré como 12 años. ¡Guau! Sí, duré un montón de Mucho. tiempo, duré un montón. Es que, tío, que yo empecé a los 20 años, o sea. Ya. O sea, pero 12 años dando como esas terapias Sí, particulares y en el en el parque. parque, o sea, de repente me veías en el Rufino Tamayo. Ok. Y luego de repente me veías en Bosques del Valle. Y luego de repente me veías aquí en Altavista Invernadero. O sea, tenía yo 2 clases en Altavista Invernadero y luego volaba al Rufino y Ok. tenía una clase y Ya. luego me iba a una casa en San Pedro. Ahí O sea, tenía. tú combinabas entre clases a domicilio, o sea, directamente en la casa del niño, Ujú. y luego, pues si no, me lo llevo al parque y aquí lo armo. Ajá. Ok. Y alternando con Tu mi trabajo trabajo. fijo. Ok. Siempre. O sea, Ok. siempre fue sábados y domingos igual trabajaba y me veías ahí en Calzada del Valle, Ok. también ahí trabajando. O sea, fue mucho tiempo de mucho esfuerzo, Ok. mucho sacrificio, pero con mucho placer. O sea, ¿Cómo realmente te avientas para rentar un espacio después de tanto tiempo estar, pues al final del día sin pagar renta, porque pues ir a domicilio o estarlo en un parque no te cobraban, pues ¿cierto? tuve que romper un miedo. Ya. Y mi miedo lo rompí gracias al apoyo de mi familia, de mi esposa y mis padres, que fueron los que me apoyaron. Dije, Ok. vamos, Miguel. Y mi esposa me decía, Miguel, es que atiendes a 4 o 5 niños al día. Imagínate si tuviéramos un centro. Ya. Y me empezó a meter esa cosquillita. Entonces, pero le decía yo a mi esposa, es que rentar un lugar y es pagar renta. Sí, claro. Y yo no soy psicólogo, o sea, el niño Exacto. ocupa, antes de llegar conmigo, ocupa un psicólogo detrás, o Claro. sea, no nomás soy yo. Exacto. Entonces, Destrezas empezó con un empleado, Ok. un empleado, un psicólogo, Ok. que lo conocí en un colegio y le dije, oye, mira, traigo este proyecto, vente a trabajar conmigo. Y batallé en convencerlo porque también era como que un sueño guajiro, ¿sabes? Ajá, sí, Y sí, el sí. Sí, cuate, que no tiene pies ni no, sí, cabeza. sí, no, nada, o sea, vamos Ajá. a armarlo. Ajá. Y buscamos un local. Primero no me querían rentar un local porque pues no tenía yo historial crediticio. Ok. No estaba dado de alta en el SAT. Ok. No estaba, o sea, iba a las plazas comerciales y no. Y me decían, bueno, pues compruébame. Yo, pues, ¿con qué te compruebo? O sea, no tengo con qué. Hasta que llegamos, te digo que las diosidencias, llegamos a Ajá. una casa aquí en la colonia Roma. Me pusieron todas las facilidades. Ok. Abro ahí, estoy checando el espacio y el dueño de la casa, don Jorge, una linda persona, y doña Chacha, me dice, Miguel, ¿y tenemos alberca? Y yo, ¿cómo que tienen alberca? Ya. Sí, Ok. entonces caímos, después de que me cerraron las puertas como en unos 7, 8 lugares, yo completamente desanimado, dije, no, esto no se va a poder, Ajá. porque uno cree que para emprender ocupas una gran cantidad de dinero, ¿no? Ok. Pero tienes que ir tocando puertas. O Ajá. sea, no a la primera que vayas y tocas se te va a abrir y te va a poner todo. O sea, esto te digo, la planeación duramos casi como un año, año y medio Ok. para encontrar un lugar. Ok. O sea, en este tiempo, pues, entre una cosa, la familia, los hijos, el trabajo, gastos, pues no se podía Ujú. hasta que llegamos ahí. Y fue complicado, te digo. De mi sueldo, de mi trabajo fijo, yo le pagaba al psicólogo. Ok. Entonces, tuvimos la suerte que el primer día que abrimos Destrezas, el primerito día, llegaron 2 personas. Ok. Pagaron la mensualidad y con eso, Comimos. sí, Sí. prácticamente. Sí. Con eso pagué renta, con eso dije, bueno, ya tengo el Ay, mes. cálmate, pues ¿cuánto les cobraste la No, lo que pasa es que vez? tenía una renta muy baja. Ah, ya, yo dije, Era una espérate. renta muy baja, pagamos renta. De eso, ya tenía yo la renta. Ok. Dije, bueno, la nómina con lo que salga de Sí. mi sueldo y lo poquito y ya veremos cómo le hacemos. Ujú. Y gracias a ese día llegaron, te digo, 2 personas. Luego empezaron a llegar 3, 4 niños. Dije, no, el punto clave era llegar a 7 niños Ya. para pagar nómina y renta que ya no saliera de mi bolsillo. Ok.
Pues mira, yo sí es muy grande y el primer mes ya teníamos 7 niños. Ok. Sí, nos pusimos como meta 7 niños, 7, tenemos que buscar 7. 7 niños eran tu punto de equilibrio. Era mi punto de equilibrio, Ok. porque te digo, gracias a Dios llegamos a una renta baja, yo tenía todavía mi sueldo fijo Y no para ibas pagar. a vivir, o sea, no dependías de No ese dependía de ingreso, eso, sí. correcto. Entonces, hasta que ya de pronto, ya pues se empezó a llenar, Ujú. tuvimos la alberca, yo daba las clases de la alberca, Ok. entonces me ahorraba una nómina y lo que pagábamos de nómina de la alberca, pues era para mí, yo Sí, pues de ahí salía de ahí para más salía para más cosas. cosas. Ok. Entonces, así fue como empezamos, pero fue difícil porque sí me daba mucho pavor Ok. el no poder quedarme, pues quebrar básicamente. Exacto. Digo, aparte, bueno, creo que tú también traías otras variables muy importantes. A ver, tú eras la cabeza en tu familia en cuanto a un sostén económico, o sea, dependían de tus ingresos solamente. Mucho tiempo sí, y luego otro tiempo mi esposa estuvo trabajando Ok. y luego ya llegó el segundo hijo, ya no trabajó, y luego ya se vino a trabajar a Destrezas en la parte de administración, control de horarios Sí, 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 y como todo eso. la agenda y La manejar, agenda, todo. administrar prácticamente el Administ- centro. Pero fíjense lo importante también, digo, a ver, o sea, siendo Miguel y siendo la cabeza, el decir, oye, pues mi familia come de lo que yo hago o dejo de hacer, ¿no? O sea, el brincar también esa barrera de voy a agarrar una renta más, porque al final del día, pues es lo que a mí me cueste, pues va a ser un dinero que yo voy a dejar de inyectar a mi casa, ¿no? O sea, algo que yo Ujú, de alguna manera le voy a quitar a mi familia y el apoyo que puedas tener también a nivel familiar, decir, va, o sea, vamos a darle y vamos a asumir el riesgo y pues ahora sí que, porque al final del día no sabemos cómo nos va a ir, o sea, exactamente. cuando tienes toda la fe y todo el optimismo, pero yo siempre les digo esto es, pues de optimismo no pagamos renta y de optimismo no comemos, o Claro. sea, tienes ese apoyo, finalmente das el paso, qué bueno que sí te salió como para al menos ya sacar los gastos fijos, es Sí. decir, el llegar cuando lo que se conoce como el punto de equilibrio o salir tablas donde ya no le pones, pero tampoco te está todavía no te da, pero tampoco te quita y ya estás así un poco más relajado. ¿Cuánto tiempo tú duras todavía trabajando con tu trabajo fijo antes de dar ese brinco a decir, ya, me independizo por completo? Fue casi, no llegamos al año, fueron como 10 meses, 11 meses, Ok. en los que de pronto ya Destrezas ocupaba que yo estuviera más tiempo Ujú. ahí, ya teníamos más, ¿no? más maestros trabajando Ok. con nosotros, estaban llegando más niños, Ujú. nada más trabajábamos, fíjate, de 1 de la tarde a 7. Ujú. Entonces, pero yo nos poníamos a pensar, pero la renta es 24 horas. Claro, Entonces exacto. empezamos a echar el lápiz a andar con Ale, con otras personas que nos estuvieron apoyando asesorando de qué tenemos que hacer. Entonces Ujú. empezamos a brindar servicios y terapias por más temprano. Y empecé a tocar puertas a Colegios. colegios Ajá. que nos conocieran y que hacer un lazo Ujú. de transferencia de información Ujú. y que nos pudieran recomendar Ujú. a nosotros. Pero fue básicamente un año y con plagado de miedo, porque es complicado para alguien que siempre ha trabajado dependiendo de un sueldo fijo, de la noche a la mañana ya no tenerlo Correcto. y que tus gastos son más, Ujú. porque ya no nada más es tú y tu familia y tus hijos, sino que yo veo como mi familia a mis empleados Correcto, es tu y a sus nómina. familias. Exacto. Entonces, ya no nada más tengo que mantener Ujú. una familia, tengo que mantener que ellos también sea Tengan, exacto. productivo. O sea, Ujú. yo siempre quiero tener a mis empleados contentos porque un empleado contento te da un muy buen resultado. Exacto. Entonces, sí fue difícil, pero gracias a Dios, siempre he sido una persona muy disciplinada. Ok. Entonces, aunque soy mi propio jefe, todos los días estamos abriendo destrezas a las 7:30 de la mañana, somos los últimos que cerramos, estoy siempre buscando lazos para atraer y darnos más a conocer la marca. Entonces, no es como que ya tengo el negocio y no, sino que la disciplina tiene mucho que ver Ujú. en este sentido. Por eso es bien importante que el que quiera emprender, primero tiene que ser disciplinado. Correcto. En En todo, muchos temas, en muchos en temas. todos sí, para lograr expectativas a largo plazo. Exacto. Entonces, leía por ahí que nosotros, y yo lo asumí como mío, los emprendedores tenemos que saber que el fruto no lo quieras ver pronto, tienes que ser a largo y tratar de prescindir de muchas cosas Exacto. para que esto te pueda durar. O sea, eh,
negocios de rápido retorno básicamente no duran. Ujú. Entonces, nosotros, y lo que es lo que le inculco a mi familia, a mis hijos, a mis trabajadores, es de que si ayer nos fue bien, mañana nos tiene que ir igual o mejor. O sea, no Ujú, porque ayer nos fue bien, nos echamos a la hamaca y ujú. listo, cumplimos las metas. No, no, hay que siempre buscar más. Entonces, siempre estoy hablando con ellos, pendiente de qué es lo que necesitan, cómo se encuentran, para mantenerlos siempre motivados. Y eso que tú dices, fíjate, ahorita que mencionas el que tienes que ser disciplinado y creo que algo que caracteriza a un emprendedor, también hablo mucho yo de eso y se los comparto siempre en este tipo de episodios. Y ustedes son, tú y todas las otros invitados que han estado por acá, son la prueba viviente de que para poder emprender tienes que tener un perfil emprendedor y que emprender no es para todos, a pesar de que ahorita, digamos que estamos en una temporada o en una época en donde pues se invita mucho al emprendimiento, pero también con mucha mentira en cuanto a que crees que todo va a ser color de rosas. Ujú. Creo que de todo lo que ahorita vas comentando en este último punto, hay muchas cosas que rescatar. El primero que no es para todos, el que tienes que ser muy disciplinado. Y una de las cosas que tú dices, una cosa es la disciplina para poder trabajar y a lo mejor tú dices, oye, pues soy bien trabajador y yo llego a las 7 y soy el último que me voy, pero también una disciplina económica. O sea, siempre les platico este mismo ejemplo. Digo, si tú hoy que trabajas para alguien no puedes ser capaz de administrarte bien con tu quincena, con lo que tú recibes, el día de mañana que tú tengas un negocio, así seas autoempleado, no vas a administrar bien ese negocio. ¿Por qué? Porque el mismo mal nada más lo vas a intensificar en mayores números, porque ahora tienes más dinero que controlar, pero de pronto luego pareciera cuando empiezas a ver mucho flujo, como que, pues todo esto es mío, ¿no? Y obviamente no, porque como tú dices, pues es que hay nómina, hay rentas, hay todo, y que luego pasa, o sea, porque cuando uno es empleado siempre piensa que, ay, pues es que el dueño del colegio, pues mira, cobra tanto por niño y entonces todo eso se lo está embolsando, como si todas las instalaciones se mantuvieran solas, Ujú. por obra de Dios o porque toda la gente viene a trabajar por pura vocación. Y yo siempre les digo, o platico, ¿no? Con la audiencia, decir, sí, yo tengo pura gente bien, con mucha vocación, pero pues también tienen necesidades y también tienen hambre y también comen y también me cuestan. Claro. Entonces, nadie viene gratis y nada nos sale gratis, ni siquiera para nosotros. Vivir es gratuito, ¿no? Entonces, claro que tenemos que vivir de eso, pero también destacas otro punto importante, hablas de un lapso de que tú te tardaste más o menos entre 10 y 12 meses en salirte, dejar tu ingreso seguro para poder ya ahora sí dedicarte el tiempo completo y decir, ok, ya está. Y empezaste a crear lazos y empezaste a buscar como otros vínculos para poder atraer más clientes. Eso es otra de las cosas que generalmente no se habla en cuanto a temas de emprendimiento. La gente que no ha emprendido piensa que cuando abres tú tu negocio es como, ¡pum!, me voy a llenar y 2 meses le voy a terquear y me voy a llenar de niños. Quisiera que nos compartieras tu experiencia de decir, desde el día uno que tú abres hasta el día que verdaderamente tú empiezas a ver un fruto, y fruto, con fruto me refiero a un ingreso, el cual tú ya puedes decir, "Ah, con esto vivo, con esto pago la luz de mi casa, con esto pago la despensa, con esto cubro mis gastos personales y familiares". ¿Cuánto tiempo pasó desde que abres hasta que lograste ese punto de decir, por lo menos ver ganancias? A los 2 años yo empecé a ver ganancia. Pero para llegar a esto, te digo que gasté todo lo que tenía de ingresos, lo que teníamos ahorrado, pedí prestado, Ok, vendimos nuestra casa, ok, vendí el carro, ok, porque sí, abrimos el centro, no teníamos clientes, pero los gastos seguían, correcto, seguían y ocupaba otra gente que contratar, pero no daba todavía. Entonces claro. tuve que deshacerme de cosas materiales, que yo no le tengo mucho apego a las cosas materiales, fíjate. Me desprendo fácilmente de las cosas. Entonces vendimos la casa, vendimos el coche, porque ocupaba tener flujo de dinero, o sea, ocupaba tener liquidez Claro, para ir sorteando las cosas mientras da. Entonces, los últimos dos, pues los últimos 3 años, hasta hace poquito, yo andaba a pie. okey. O sea, yo iba a dar un curso a un colegio, yo me bajaba en Uber y me regresaba en camión a Destrezas. O de una sucursal a otra me iba en camión, en el Estanzuela. Y Okey, ahí iba, o andaba en bicicleta, iba a dejar a mi hijo en bicicleta y mi esposa se llevaba a Camilo chiquitín a pie caminando al colegio, a la escuela, okey, porque no teníamos, o sea, okey, nos deshicimos de esas cosas. okey. Pero es donde recalco mucho el apoyo familiar, o sea, cuando nos sentamos y hay que vender la casa, hay que irnos a rentar, hay que vender el coche y una reunión familiar es, bueno, vamos a andar a pie. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, depende de Ujú. nosotros, de las ganas que le echemos.
vamos a quitarnos de nuestra casa que también con mucho esfuerzo la sacamos y ahora nos vamos a ir a rentar. Y estamos rentando y felices de la vida, ¿eh? O sea, pero tiene que ver mucho el apoyo, como te digo, el apoyo familiar y no tener miedo a desprenderse. O Ujú. sea, a veces hay gente que cree que porque se deshizo de estas cosas materiales, cree que está dando un paso para Mm. atrás. Yo lo veo como todo lo contrario, estás quemando todas tus naves, Exacto. estás quemando todas Sí, tus naves, no hay marcha atrás, exacto, no hay que otra más que darle para adelante, exacto. seguir y seguir y seguir, persistir y persistir, no quitar el dedo del renglón. Y esto también, el mundo de emprendimiento, de repente a las 10 de la mañana estamos súper felices porque se nos dio un lazo súper padre y, sí, y luego en la A las tarde, 6 estamos llorando. en la tarde estás llorando porque pasó esto, pasó lo otro, se descompuso el clima, Sí. se tapó el baño, Un papá se sí, quejó, un un papá se trabajador quejó, renunció, sí, claro. a una maestra le jalaron la oreja con un arete, hay que pagar al cirujano plástico, y lo que habías ganado, entre comillas, en la mañana, Sí, mira, así se te va, exacto, así exacto, rápido. Entonces, uno tiene que tener el estómago fuerte, exacto. el hígado duro, porque vives de todo, es una montaña rusa. De repente, en el mismo día pasas por todo. Exacto. Es como Monterrey y su clima, o sea, inestable completamente. Sí. Los únicos es pues tomar las mejores decisiones. Y si tratar de tomar las mejores decisiones. Y si no, pues bueno, Digo, asumir es las aprendizaje. consecuencias. O sea, porque al final del día todos pensamos desde un inicio que estamos tomando una buena decisión, hasta que el tiempo al final se encarga de decirte si fue buena o fue mala, Ujú, con el resultado a lo mejor que se dio o no se dio, como tú ujú, lo tenías pensado. Creo que todo lo que describes, o sea, viene y encaja perfecto a justo la intención de crear este podcast, porque hablas de esta parte, dices, oye, necesito yo el estómago súper fuerte. No solamente son cualidades las que debes de tener, y esa es otra de las cosas, y que siempre se los digo, y no me voy a cansar de decírselos, pero a veces piensan que por ser buenos terapeutas ya basta y ya es suficiente. Y estás hablando, o sea, todo lo que llevamos hablando con Miguel, claro, Miguel ha sido bueno en una práctica profesional, en un servicio como tal, pero si Miguel no hubiera vendido su casa, no hubiera vendido la camioneta, si no hubiera abierto un negocio, tener este estómago, tener esta disciplina, tener toda esta red de apoyo detrás, pues todo tu buen trabajo al final se desvanece. ¿Por qué? Porque puedes ser muy buen empleado, pero no necesariamente porque eres muy buen empleado vas a ser muy bueno emprendiendo. Que esa es otra de las cosas que recalco mucho en este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque tus habilidades como empleado no te van a llevar a ser un gran emprendedor. Y también a hacerles ver la importancia de tener esa red de apoyo, que no solamente es un tema emocional y moral, porque son tu respaldo de decir, a ver, tú y como tú dices, me senté con mi familia, tu esposa te tuvo que haber apoyado de decir, oye, pues nos vamos a quedar sin casa, nos vamos a quedar sin carro y vamos a incomodarnos hasta cierto punto porque viene algo mejor, como dices, vamos a quemar todas las barcas, esa es una frase también de mi esposo y mía de decir, vamos a quemar todos los barcos y pues no hay o sea, no hay para dónde hacerse. Y a veces nos ha tocado que nos sale bien y a veces quemamos los barcos y pues nos quedamos sin los barcos y hay que ver qué vamos a hacer ahora porque pues no llegamos al punto donde queríamos y a pesar de que le dimos todo. Entonces, ujú. tener esa red de apoyo sí moral, sí emocional, esa contención también para cuando tú dices en este sube y baja de emociones, pero también esta red económica, que esa es una de las cosas que yo veo ahora mucho, que a lo mejor porque, ¿cuántos años tienes tú? 40. Tú tienes 40, yo tengo 35 y a lo mejor nosotros, nuestra generación, somos más cautelosos, por así decirlo, en el que no queríamos tener, soltar este trabajo fijo. Yo no lo solté hasta que tenía como 7 años con Cepedi, o sea, que eso es una de las cosas. Y yo veo hoy a las chavitas que trabajan 3 meses de repente conmigo y luego son recién egresadas y dicen, no, ya me voy a salir y en 3 meses quieren emprender. Y digo, ni la experiencia, ni el apoyo a lo mejor económico, ni, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? Se lanzan muy fácil pensando que pues por arte de magia se va a acomodar. Y tú acabas de decir, yo me tardé 2 años en ver ganancias. Las otras chicas que han venido 1 año, 2 años, o sea, 12 meses también se tardaron de que en 10 meses en poder ver un ingreso para ellas. Y no es así de hoy yo renuncio, yo mañana emprendo y pasado mañana ya me estoy así, ¿no? Nadando en billetes, que es lo que mucha gente luego se imagina. Mira, lo que pasa que en esta disciplina también, como bien dices, yo soy muy cauteloso. Mi hija me dice que soy bien codo, mi hija la mayor. No, papá, es que, no, mira,
En destreza siempre vamos 8 o 9 meses adelantados. Ok, Entonces, ingreso que tenemos, como bien dices, no es mi dinero, exacto. es dinero Del de la negocio, empresa, correcto. es dinero de mis empleados. Exacto. Entonces, destrezas ahorita tiene un margen de 8 años, de 8 meses de vida. Ok, Si hoy no tengo ningún niño, ok. si hoy no hubiera ningún niño, destrezas va a sobrevivir 8 meses. Ok. Fíjense la importancia de esto de esta joya que les acaba de compartir Miguel. O sea, el tener un fondo de emergencia para decir, mis gastos fijos son, no sé, te voy a poner un número, 100,000 pesos y yo tengo para sobrevivir 8 meses, o sea, tendrías que tener 800,000 pesos Ujú. en este ejemplo, en este supuesto, para decir, si hoy yo me quedo sin niños, ¿qué nos pasó? Digo, a lo mejor a ti no te tocó porque abriste hace 3 años, pero a mí me tocó sobrevivir a Bueno, una a mí me tocó pandemia en pandemia, yo tenía lleno de clases particulares y y el día que bye. mandaron la señal en el colegio, no, todo se me vino abajo. Exacto. Yo creo que eso también, yo estoy construyendo ahorita justo ese fondo de emergencia, no lo tengo, no quisiera decirte que tengo 8 meses, pero la verdad es que no los tengo. Pero estoy en ese trabajo, en esa disciplina, en esa administración de decir, hay que separar. ¿Por qué? Porque de repente van a suceder cosas que se te salen totalmente de las manos, que no puedes controlar, pero al mismo tiempo te quedaste con toda la nómina, que a mí me pasó. Yo tenía como 20 personas trabajando, 5 locales en renta en la pandemia y de repente te quedas sin ingresos de un sábado a un lunes que dieron el pitazo de no hay clases a partir del siguiente día, ¿no? Y lo perdí todo, o sea, perdí toda la cantidad de niños, perdí todos los ingresos, perdí todo, o sea, mi equipo, pues conforme lo fui pudiendo mantener, pero llegó un momento en el que fue insostenible y tener ese fondo de emergencia te da una tranquilidad, de seguro duermes bien a gusto pensando, Sí, a al menos veces, en eso, a al veces sí. menos en esa parte Sí. económica puedes estar muy tranquilo. Quisiera saber qué pasa por tu cabeza al momento de decir, oye, voy a vender la casa, voy a vender la camioneta, voy a vender todo. Tienes 3 años y todavía abres otra sucursal. O sea, ¿cómo? Mira, es que siempre he sido muy cauto. O sea, siempre he sido muy cauto en el que trato de no dar pasos en falso Ok. en este sentido. La primera sucursal de aquí en Roma, gracias a Dios, despuntó muy bien. Ujú. Caímos en suerte que está muy bien ubicada. Y empezó a llegar gente de muchos lados. Ok. Entonces, empíricamente empezamos a hacer un estudio de mercado. Te digo, yo soy el que contesta los Ujú. mensajes y siempre pregunto, bueno, ¿y de dónde nos buscas? ¿De dónde? Entonces Ujú. empecé a hacer una Ya, un estadística, sondeo, sí, sí, una sí. rúbrica ahí. Pues es más al sur. Ok. Y se abrió la oportunidad y pues bueno, ahí conseguí, tenemos un socio, el socio le invirtió ahí esa sucursal y es por eso que pudimos abrirlo, porque hemos tenido muy buena aceptación por los valores y por la calidad con la que Ujú. trabajamos, te digo. Para contratar a una persona, antes nada más era yo el que contrataba, ahora ya tengo un proceso Ya. y Ujú. al último llegan conmigo. Y yo evalúo la calidad de la persona, entonces, persona que está al frente con un niño, Ujú. el papá tiene que tener o debe de tener la seguridad, yo les brindo que tengan esa seguridad, Ujú. de que es una persona que ya fue evaluada por varios de nosotros Ujú. y que creemos profundamente que es una persona de calidad. Ujú. Entonces, la calidad va ante todo, la calidad no tiene discusión, Ujú. no puedes bajar esos estándares Ujú. para que seguirte manteniendo en un nivel. Ujú. Entonces, pues ahí ya hubo más gente que se acercó al proyecto, que vio y que dijo, oye, confío ya en mí, o Ujú. porque ya vieron Claro. que Destrezas funciona y que estamos trabajando bien. Entonces ya hubo gente que se acercó y que pudimos hacer O sea, en la la otra segunda sucursal la clave fue que, digo, obviamente los resultados de la Ujú. primera, pero en que hay una pieza importante que se suma, que Se es un suma, socio ajá, inversionista, que es el inversionista, que entra a a abrir expandir, destrezas, ¿no? ajá, A poder, sí, pues a completar un plan de expansión ajá. de destrezas. Ahora, me gustaría también cómo saber si cambió tu dinámica en el momento en el que tienes un socio que le inyecta capital. ¿Cuál fue el acuerdo con ese socio? Porque hay desde inversionistas en donde yo pongo el dinero como un préstamo bancario, tú me pagas, me das a mí un rendimiento por ese dinero invertido, pero no participan en la operación, no toman decisiones como tal, o bien sí participan en la toma de decisiones. Un, ¿Cómo ha sido eso? Fíjate que una de las, no digo cláusulas porque no está firmado, pero una de las condiciones era que te tenía que involucrar. Ya. O sea, te tienes que involucrar Ujú. en la parte operativa, en la toma de decisiones. O sea, porque estamos todos en el mismo barco. Ujú. Entonces,
hacemos juntas a veces cada 15 días, a veces por semana, según los temas que tengamos que ver, pero todos desde la parte del marketing, los colores, el servicio que brindamos, los permisos que tenemos que gestionar, todos estamos involucrados, todos tienen algo que ver, ya no nomás fungen como capitalistas, como Ok, dar el dinero, son parte de la parte operativa en ok, cuestiones administrativas. ok. Y también la gente los conoce, que son parte también de los De los dueños y dueños. que están Ok. al pendiente ahí del local. Yo hago mis rutas, un día estoy en Roma, otros días estoy en la otra sucursal en Satélite. O sea, la gente me ubica, que sabe, Ok. sabe bien que estamos ahí presentes, no lo dejamos ahí a la deriva. Ya. Estamos ahí. Y en el reparto de utilidades, ¿cómo fue el acuerdo? Bueno, ahorita acabamos de firmar un acuerdo en el que estamos separando las sucursales. Ya. Esta sucursal pertenece a Miguel, esta sucursal pertenece a Julián, Ujú. pero todos estamos inmiscuidos Sí, claro, en el claro. desarrollo de la marca Ya, sí, sí, como sí. tal. Entonces, yo ayudo a que las partes operativas de ahorita de ambas sucursales estén Ujú. trabajando bien, en no bajarle la calidad, pero la parte administrativa y de cobranza y de ganancias son independientes. Ya, o sea, pero tú no tienes una comisión, no tienes una No. ganancia ahí ya. Me la sugirieron, Ujú. pero como te digo, a mí no me motiva eso. A mí no me motiva el dinero. A mí me motiva el impacto. Ya. El que digan eh, destrezas como Ujú. tal. Tienen Ok, un buen sistema. ya. Entonces a mí eso le dije, no, mira, esta va a ser tuya, Ujú. esta va a ser mía. Ya. Firmamos que esto es tuyo y esto es mío, pero la marca es de los dos. Sí, claro. Entonces tú tienes que luchar por la marca desde tu trinchera y Ujú. la parte operativa que a ti te corresponde y yo desde mi trinchera, la otra parte Ujú. operativa y los lazos con colegios, neurólogos, pediatras, etcétera, y Tú la lo parte haces. visible de la empresa me encargo yo Ok. y del servicio. Entonces, eso Justo es lo eso que te iba a decir ahorita que dices de los lazos y de todo. ¿Cuál ha sido como lo que crees que te ha funcionado atraer pues más clientes, que más gente los conozca? ¿Qué has hecho bien para poder atraer? Obviamente entiendo que el dar un buen servicio de ujú. calidad y dar resultados en los niños está por default, pero ha habido cosas adicionales en temas de marketing de lo que decías. ¿Qué has hecho? Bueno, mira, principalmente es si alguien quiere ser emprendedor no debe tener vergüenza. Entonces, yo uní y que di muchos años clases en la universidad, ir a tocar puertas. Ir a tocar puertas, ir a colegios pequeños, colegios grandes, con neurólogos, ofrecer mi servicio, platicarles mi Ujú, historia, qué es lo que ujú, estoy haciendo. Y así ujú, con el corazón, ujú, estoy haciendo esto. ujú, Me gusta, me gusta tu colegio, me gustaría trabajar contigo, permíteme. ujú. Muchas puertas se me han cerrado Claro. todavía, o no me las abren, Ujú, o no confían en el proyecto, o simplemente no es su mercado. ¿Sabes qué? ujú. Aquí no tengo niños con esas características, pues no me interesa. Ujú, Pero es ir a tocar puertas a los ujú. colegios. Hace 2 meses me di a la tarea de hacer una lista Okey. de neurólogos pediatras. Ujú, Y fui a tocar puertas de neurólogos. Le digo a la chica, a la secretaria, gestióname con visitas con todos los neurólogos que te encuentres de aquí a 20 kilómetros a la ujú, redonda. Sacamos una lista, fui, toqué puertas y hubo unos que me decían, bueno, ¿y qué quieres? Le digo, pues nada más quiero recomendarte y que tú me recomiendes a mí. ujú, Mira, yo trabajo de esta manera. Y luego me decían, ¿y cuánto comisión quieres? No, no quiero. ujú. ¿Y cuánto me vas a dar? No, tampoco te voy a dar. O sea, Bueno, es que sí es cierto, digo, ahorita que tú mencionas eso, hay quien te dice, o sea, que nos ha pasado ahora, que nos buscan y es, yo te refiero, pero yo quiero tanto porcentaje de tal evaluación o con de eso tal no trabajo, cosa. te voy a decir por qué. Porque no está dentro de mis principios que el dinero es el que me mueva. Ya. Entonces, a todos esos neurólogos y pediatras que me pidieron un moche Ujú, o así, no les decía, no, sí, ok, está bueno, perfecto, pero no mando a mis papás ahí, ya, porque okey. siento que les van a Sí, que el pedir o dinero va por que les van a delante. cobrar cosas que no Ya. necesitan. Ujú, Entonces, ¿con quiénes sí he trabajado? Con los que me dicen, va, Miguel, me gusta tu proyecto, vamos a darle, ok. Y le digo, Doc, ya si usted quiere darles ujú, un descuento a los que yo le mando, perfecto, le digo, pero no hay compromiso de por medio que usted les va a ujú, hacer un descuento, ujú, ni viceversa. ujú, O sea, yo siempre que veo las necesidades de la ujú. familia, siempre aplico, la mayor parte siempre aplico un descuento. Que Ale es la que me regaña, que me dice que no, pero o que me dice, Miguel, no es momento, etcétera. Eh, pero toco puertas. Ya. Entonces, bueno, y algo bien importante.
todos los neurólogos con los que estoy trabajando o los que visité, que en los que no me quedé a trabajar, todos me dijeron, no ha habido ningún centro que venga y me diga esto que tú Ujú. me estás diciendo. Porque de repente, o sea, me llegan muchos niños, pero no sé a dónde mandarlos. Ya, Entonces ahí es un secreto que le estoy compartiendo. claro, es un Sí, sí, hack para que lo anótenlo, anoten. anótenlo, Sí, pero que lo vieron aquí conmigo. sí, claro, Que me decían, es que nadie viene, exacto. no hay quien venga y me diga, y yo llego como cualquier humildemente, mis Sí, folletitos, claro. mis tarjetitas, aquí está, doctor, muchas gracias, lo que se te ofrezca. Y el lazo es, mira, yo te voy a hacer un reporte. Ujú. Niño que tú me mandes, yo te hago un reporte cómo está haciendo su evolución, si la medicación que le estás dando, que estamos observando nosotros, te hago un reporte y te lo entrego. Y viceversa, podemos platicar para beneficio del niño de manera integral. Claro, multidisciplinario. Exactamente, entonces esa es la manera en que trabajo. Entonces, ¿cómo le he hecho? Tocando puertas. También le tuve que invertir a una agencia de publicidad, Mm, unos videos para promocionar los servicios que brindamos. Le metemos al Facebook ujú. constantemente, estamos subiendo ahí información, capacitándonos en tema de marketing. Los tiempos muertos que le llamo yo en la oficina, estoy viendo cursos en línea de Para crear marketing, para contenido. crear contenido. Sí, no Sí. me he animado, fíjate, no me he Sí. animado mucho, pero sí, Ale y la chica de recepción, bueno, traemos esta idea, vamos a hacerla. Ujú, O necesito un Canvas, necesito esto, necesito ujú, lo otro. O viene fechas de Semana Santa, viene verano, viene la ujú, apertura de la alberca. Entonces, siempre hay cosas que hacer. ujú. Entonces, contestando tu pregunta es ir a tocar puertas. Ok, muy bien. Digo, ahí también refrendas esta parte de lo que les he dicho. ¿Ves cómo ser buen terapeuta no bastaba? O sea, si tú no vas y tocas puertas, si tú no dices, hey, aquí estoy, hago esto, pues sí, a lo mejor sí te van a llegar por recomendación, pero va a ser la forma más tardada de llegar y es carísima porque te tardas muchos años en crearte esta como imagen ante el consumidor para que quiera venir a consumir tu producto sin haberle invertido en publicidad. Es que fíjate que hubo un tiempo que quise vender seguros y en esa capacitación de Ya, seguros me dijeron, para tú vender tienes que conocer tu producto. claro. Si no conoces tu producto, no lo puedes vender. Entonces, yo conozco en qué soy bueno y Ujú. a qué nos dedicamos en destrezas y empapo a todos y los hago partícipes a mis terapeutas que todos están dentro del círculo de la venta. Y también a todos los muchachos que yo les di clases en la universidad, que algunos ya son trabajadores míos o empleados de destrezas, les digo, es que si no te sabes vender, Correcto. no sirve de nada. O sea, Ahí tienes va que... otra clave, característica importante de cualidad de un perfil emprendedor. Te tiene que gustar la venta, porque aunque tú estés vendiendo un servicio, te estás vendiendo a ti mismo. Y si tú dices, yo tengo vergüenza, a mí me da pena hablar, a mí esto, aguas, o sea, esas son banderitas rojas en donde probablemente te vayas a topar con pared. Por último, para ir cerrando, digo que está súper interesante toda tu historia, me encantaría saber ¿qué te hubiera gustado saber a ti, Miguel, antes en un tema como a nivel empresarial, a nivel pues sí, de negocios, que no sabías cuando eras empleado y que dices, chin, o sea, me hubiera gustado saber esto porque a lo mejor me hubiera ahorrado ciertas frustraciones cuando emprendí? Mira que todo el tema del SAT, Ok, todo el tema del SAT, permisos, COFEPRIS, DIF, protección civil, que es un gasto. correcto. Y si no tienes esos permisos, te cierran en cualquier Ujú, momento. ujú, Entonces, hace 2 meses fui a tocar las puertas de mi facultad, ujú. de FOD, y le decía yo al director de la facultad, porque fui a ofrecer un curso, le digo, es que los muchachos están egresando Sin saber eso. sin saber esto. Ujú, Le digo, y luego sales a la vida real y te topas con lo que yo me topé. Entonces me hubiese gustado que era una situación fiscal, ujú. me hubiese gustado de qué manera darme de alta, qué me conviene más de darme de alta en el SAT, si como persona moral o persona Física. física, que Ujú. es fecha que no la entiendo. Ok, Ale y la contadora son los que me están... sí, Le digo, a mí nada más ponme a hacer lo que me gusta. Le digo, a mí no me claro. pongas eso. Entonces, es el SAT, Ok, los permisos, ¿dónde está ok, COFEPRIS? ok. Todo, te digo, esto de la señalética de protección civil, lo que es el hacinamiento, lo que es el por qué se pide a los muchachos que estén titulados, Ujú, porque no es que yo quiera, sino es que ujú. el DIF me lo pide, y si no Ujú, están titulados, puedo tener yo un un problema. problema. Entonces, no es por los que emprendemos o los que estamos ya como directores, es porque son unas normas que tenemos que Ujú. seguir. Entonces, todo lo que tiene que ver con el SAT y todas cosas administrativas y legales, me hubiese gustado saberlo antes. Okey. Yo creo que el que va a emprender
empápese primero de eso. Exacto. Porque sí me llegaron de repente, oye, es que si no tienes el aviso de funcionamiento, Ujú, te vamos a cerrar. Y yo, ¿qué es el aviso de funcionamiento? Y te pones a investigar y dices, hay que hacerlo. ujú, Pero si no, ujú. te topas con muchos problemas que pueden truncar tu sueño, quebrarte económicamente, o sea, muchas, y todo esto del IMSS, o sea, eso me hubiese gustado a mí saber antes. Lo he ido aprendiendo, te digo, sobre la marcha. Y me asesoro con gente que tiene ese conocimiento, esa expertise para que me ayude a manejar la empresa como tal, si no, no Pero pudiera. justo dijiste algo bien importante porque tú dices, a ver, me hubiera gustado saberlo antes porque a lo mejor tuviste la bendición, incluso la suerte de lo fuiste sobrellevando. Pero lamentablemente digo, a mí que tengo ya varios tiempo trabajando con gente en temas de emprendimiento de justo los centros, ha habido gente que se va a la quiebra porque da a todos sus trabajadores sin haberse asesorado y sin haberse preparado financieramente, legalmente y demás, da a todos sus trabajadores de alta en el IMSS y los lleva a la quiebra. Exacto. ¿Por qué? Porque nadie te dice todo lo que vas a tener que pagar al mes por tener a tu nómina, o sea, tener prestaciones para tus empleados, ¿no? Entonces, si tú no conoces de eso, de verdad, tengo 3 historias lamentables, no solamente de aquí de Monterrey, sino de otros estados que han venido a tomar los cursos, en que han quebrado por eso, porque dieron de alta a sus trabajadores, porque les llegó Protección Civil, porque les llegó Secretaría del Trabajo, etcétera, y no saber qué hacer ante alguna situación de esa te lleva a la quiebra. Me encanta que lo menciones y que no les haya pasado a ustedes también, porque tú dices, ok, resolvimos sobre la marcha, pero no todo el mundo resolvió sobre la marcha. Hubo gente que se quedó, y bueno, voy a aprovechar aquí el espacio para hacer el comercial, porque justo esto que te está diciendo Miguel, que te está recomendando, es lo que yo te enseño en el taller de Abre tu Centro, donde viene lo del SAT, con qué régimen te conviene empezar, que te conviene empezar con el reciclo, que es el más noble, pero ¿por qué el reciclo? ¿Qué implicaciones también contables y fiscales vas a tener una vez que te des de alta? Porque esto está padrísimo hasta que un día te hablan los contadores y te dicen que tienes que pagar 300,000 pesos de impuestos y eso no lo viste venir. Entonces, ¿en qué momento? Pues si yo no tengo eso, y ahora tienes que pagar PTU y tienes que pagar utilidades, etcétera, y el ICN, y que tú decías, ¿de dónde salieron todos estos impuestos que Ujú, yo como empleado no veía? Entonces, creo que sí, esa parte de prepararse antes de, que a lo mejor no hicimos, ujú. que nos faltó, te ahorra muchas frustraciones y dolores de cabeza cuando ya diste ese primer paso. Claro. Entonces, te agradezco muchísimo que nos hayas Muchas venido gracias. a compartir tu testimonio, que creo que es súper inspirador, que sigan creciendo, que sigan Gracias. los éxitos y pues saben que pueden contar con nosotros. Igual les voy a dejar aquí las redes para que puedan contactar a Miguel si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene, oye, no, yo me quiero acercar porque soy hombre y quiero saber cómo le hizo, pues adelante, contáctenlo. Finísima persona, yo creo que no les vas a decir que no Claro que no. a, a eso y más porque entiendes este sub y baja de emociones cuando emprendes. Claro Entonces, que sí. que sepan que estamos dentro del mismo barco, que no somos competencia, que somos una tribu de profesionistas atendiendo a niños, trabajando por el mismo objetivo, con la misma vocación, con el mismo talento. Y pues muchísimas gracias por estar No, aquí. A gracias a Ale ti. también, que está por acá, que vino a acompañar a Miguel y que forma parte también pues de Destrezas. Gracias por la invitación.